de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Por eso es tan importante. Hay personas que dicen, no, el bautismo no es importante, porque el bautismo no es necesario, porque el ladrón que estaba al lado de la cruz, Jesucristo le ofreció salvación sin estar bautizado. Ahora bien, usted me dirá, ¿el ladrón que estaba al lado de la cruz de Jesucristo estaba bajo la ley o estaba bajo la gracia? Jesucristo había muerto para que su sangre nos diera perdón de pecado. Jesucristo no había resucitado. Jesucristo todavía no había muerto, mucho menos resucitado, mucho menos había dado la comisión. Y no solamente a él le ofreció salvación cuando estuvo en la tierra. A muchos le decía, tu fe te ha salvado. A otros les perdonaba pecado, a otros los salvaba. Pero esto no quiere decir que el hombre que estaba al lado de Jesucristo no podía ser salvo si no estaba bautizado. Claro que podía ser salvo, porque no estaba todavía el mandato de que era necesario el nacer del agua para poder entrar. Era para nosotros los que ahora estamos después de la muerte, porque el bautismo tiene una función. ¿Cuál es la función del bautismo? Vamos a leerlos en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, me dice que Pedro se reúne con los 11 apóstoles, con los 10, porque más Pedro eran 11, porque no estaban todos, porque acuérdense que Judas no, si estaban los 12, porque Judas se había intentado ahorcar y la rama, dice Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 nos relata que se rompió la rama donde intentó ahorcarse y su cuerpo cayó y se partió por la mitad al estómago y dice que le salieron las vísceras y quedaron en el suelo. Entonces estaban los 12, estaba el que fue elegido. De tarea le voy a dejar cómo se llamaba el que fue elegido, que echaron suerte para tomar, para que fueran los 12. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba este apóstol? ¿Cuál era el nombre de este apóstol? Cuando lean el libro de los Hechos de los Apóstoles van a saber este nombre. Ok, volvamos al tema que nos compete. Seguimos y escuchamos acá, leemos lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, vamos a leerlo desde el verso 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para, aquí está el detalle, ¿para qué es el bautismo? Dice, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué entonces se bautiza la gente aquí? Porque se bautizaron 3,000 personas, si podemos leer más adelante, como 3,000 se bautizaron, porque se bautizan en el nombre de Jesús. Porque necesitaban el perdón de sus pecados. Por eso es que creyeron a la palabra que estaban hablando los apóstoles y que estaban hablando todos los que estaban ahí, todos los discípulos, para bautizarse 3,000 personas, porque el mensaje llegó al corazón de ellos, porque estaba respaldado por el Espíritu Santo, porque recordemos que en ese mismo capítulo el apóstol Pedro, junto a los que estaban con él, habían sido llenos del Espíritu Santo. O sea, quiere decir que Dios estaba respaldando este mensaje. Ahora bien, y usted dirá, bueno, pero Jesús también dijo en Mateo capítulo 28, verso 19, que el bautismo dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Correcto, el mensaje fue escuchado por el apóstol Pedro junto a los otros apóstoles que estaban y entendieron que Jesús decía en el nombre singular. ¿Cuál nombre? El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No le dijo, repitan esta frase. Recordemos que Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Hay un solo nombre que es sobre todo nombre y ese nombre es el nombre de Jesús. Por eso el mismo apóstol dice en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, dice 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único nombre que nosotros tenemos para que se pueda invocar sobre nosotros es el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Si vemos todos los bautismos que hay en la Biblia, nosotros sabemos que todos los bautismos son en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás tú mismo y a los que te oyen. Es importante, hermano, perseverar en la doctrina. Es importante tener conocimiento del plan de salvación. Saber que solo hay un Dios, que solo hay una fe, que solo hay un Señor y solo hay un bautismo. No pueden haber dos formas de bautizar porque no hay dos maneras, no hay dos evangelios, no hay dos señores. Hay un solo Dios y hay un solo bautismo. Qué importante que cada uno de nosotros sabemos que hemos sido bautizados en ese nombre. Por eso, como dije cuando comencé esta predicación, porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Por eso que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Es nuestro gran Dios, es nuestro Salvador. No hay otro. Jesucristo es el que nos sana, Jesucristo es el que nos salva, Jesucristo fue el que dio su sangre preciosa en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y Él es el que está clamando en esta tarde para que usted vuelva al camino, para que usted reflexione a aquella persona que o ha sido bautizada de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, repitiendo esta frase, no entendiéndola ni comprendiéndola, pueda recibir la revelación en esta tarde que Jesús dijo que el bautismo era en el nombre. Hay un nombre que es sobre todo nombre, ese nombre es Jesús. Y si usted fue bautizado en el nombre de Jesús y está escuchándome y ahora volvió o fue a creer en esta doctrina y se bautizó de otra manera, déjeme decirle que a usted le ha acontecido lo mismo que al perro que ha vuelto a su vómito. Sin más que decirles, Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Un saludo y los quiero en el amor de Cristo.